Hola, hola, Sanis, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Arte de Ser Tu Podcast con Araceli Sandoval, su host. Me siento muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, un viernes más. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que me gusta mucho y que ya quería tocarlo desde hace mucho tiempo también. Es acerca del bucle de inacción. ¿Cuántas veces hemos tenido ideas? Hemos tenido el paso a paso de cómo ejecutarlas, pero aún así no hemos podido hacerlas realidad o simplemente sentir de que tuviéramos una barrera invisible frente a nosotros y que no pudiéramos superarlo. Eso es el bucle de inacción. El bucle de inacción vendría a ser como un proceso en el cual constantemente siempre caes en lo mismo, que vendría a ser en no poder ejecutar esas ideas o simplemente no poder dar el primer paso. A mí me ha pasado muchísimas veces en las cuales yo me he sentido con muchas ganas de crear, con mucha creatividad, o tal vez con las mil y un ideas en mente, pero aún así no he podido accionar. Y detrás de este bucle de inacción hay muchos factores por los cuales nos hemos sentido así y es por eso que me gustaría hablar el día de hoy acerca de esto. Pero antes de empezar me gustaría que primero toquemos qué es el bucle de inacción ya específicamente y cómo afecta nuestra creatividad. Primero es de que el bucle de inacción es una repetición inconsciente de deseo, idea, miedo, parálisis. Es como que se hiciera un círculo vicioso, un ciclo vicioso en el que no puedes salir. Simplemente es como que tú deseas hacer algo, tienes la idea y esa idea muchas veces tiene un paso a paso, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que de repente tenemos ganas de hacer un podcast, crear un contenido, lanzar una idea de negocio o de repente hacer algo diferente? Y sabemos y empezamos a investigar cómo podemos ejecutar y hacer realidad esa idea. Pero automáticamente luego de tener esa idea y tal vez tener los recursos que necesitamos para hacerla realidad, surge el miedo. El miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Entonces, yo ya tengo un episodio, de hecho, en el cual hablo de los miedos, así que te recomiendo que lo vayas a escuchar. Sin embargo, en este episodio vamos a estar centrándonos en este bucle de inacción. Que luego del miedo lo que sucede es la parálisis, que es este análisis por parálisis en el cual tú dices, pero ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si esta idea no es tan buena como yo creo que es? Y así es como que simplemente lo dejamos pasar y volvemos de nuevo al deseo. Y de nuevo viene otra idea, el mismo proceso creativo de hacer la realidad, vuelve el miedo, luego la parálisis y así se hace un ciclo vicioso en el cual nunca podemos salir. Y cuando no actuamos, nuestra mente empieza a crear historias de duda y miedo. No sé si te habrá pasado que cuando tú quieres accionar, automáticamente como que tu mente va a empezar a ponerte las mil y un excusas para que no lo hagas realidad. Por ejemplo, cuando yo he querido empezar a hacer algo diferente en mi marca personal o en el podcast, siempre hay como esta vocecita interna que ya lo hemos dicho varias veces en el podcast, de que esa voz no eres tú, es esa voz que realmente lo que está buscando es protegerte, pero muchas veces esa voz lo que va a hacer es, en vez de hacer eso, hace el efecto contrario, que vendría a ser el querer de repente aislarte, de repente que no acciones eso que quieres, o que de repente procrastines, o que de repente te dejes en segundo plano. Entonces es importante como que siempre ver y ser consciente en qué partes es importante escuchar esa voz, en las cuales de repente sí, puede ser que esa voz te está protegiendo de algo que realmente es negativo para tu vida, o que de repente te está limitando en algo que sí mereces lograr. Así que igual aquí quiero compartirles un estudio de la Universidad de Stanford que la creatividad disminuye cuando pasamos mucho tiempo en modo de pensamiento analítico y no permitimos la acción espontánea o el juego mental. Que algo que a mí me encanta mucho, que es algo que practico demasiado como parte de mi vida creativa, es de que siempre escucho mi intuición. De hecho, ya tengo un episodio que habla acerca de cómo podemos escuchar la intuición. Y la intuición es también una energía creativa, es una chispa que nos permite poder accionar y muchas veces sin tanto análisis. De hecho, la intuición es esa como voz interna, como esa sabiduría interna que nos impulsa a poder accionar a través de lo que hemos venido a hacer en este mundo. Entonces, siempre que quieras accionar, escúchate, escucha tu cuerpo, qué es lo que sientes, qué es lo que, más allá de tu mente, porque a veces la mente te va a querer limitar o de repente te va a querer poner peros, pero la intuición, que es esa voz de tu alma, siempre te va a motivar o te va a inspirar a que hagas cosas diferentes, a que salgas de tu zona de confort, a que puedas probar algo nuevo, por ejemplo, hacer ese viaje que siempre has querido hacer, crear ese contenido que siempre has querido crear. Por ejemplo,
A mí algo que ya tenía de ese tiempo que quería hacer era, yo quería cambiar esta portada del podcast, pero este miedo me decía, pero no, yo sentía, voy a exteriorizar un poco mis pensamientos con ustedes, que el episodio, o sea, la portada que teníamos antes, necesitaba más tiempo de que esté presente en el podcast. No sé si me dejé entender, pero lo que me refiero es de que yo sentía que la portada la había hecho, pero que había hecho muy pocos episodios para esa temporada donde surgió la portada donde salía en la playa. Entonces mi mente racional me decía, no, pero ¿por qué vas a hacer una nueva portada si esa portada nada más tiene creo que como 20 episodios? Debiste haber hecho 50 para que sea como que cada temporada, cada portada 50 episodios. Y automáticamente me di cuenta que era perfeccionismo puro. Así que simplemente dije, no, yo siento que ya es hora de cambiar la portada. O sea, yo realmente sentía eso, era como unas ganas mías de decir, oye, ya, hay que cambiar la portada. Ya tenía la idea que quería que en esa portada salga Molly, que sea un espacio seguro y creativo. Y escuché mi intuición y simplemente me lancé a hacerlo y me encanta. O sea, yo estoy feliz y yo ya les había comentado en el episodio anterior de que para mí esta portada es como una de mis portadas favoritas de todas las temporadas que hemos tenido aquí en el podcast desde que ya iniciamos, ¿no? De hecho, creo que en el episodio anterior no lo conté, pero ya llevamos 3 años del podcast, así que eso es maravilloso porque yo cuando inicié realmente tenía miedo y eso es una invitación para también decirte, ¿no? Que a veces cuando iniciamos algo, siempre va a haber miedo de por medio, que a veces vamos a sentir como que de repente, ¿no? ¿Por qué voy a lanzar un podcast si nadie me va a escuchar, si no tengo audiencia? ¿Por qué voy a empezar a crear contenido si nadie me va a ver de repente? ¿O por qué voy a lanzar este negocio si ni siquiera tengo clientes? A veces siempre va a venir este miedo, pero la pregunta es, ¿qué hay detrás del miedo, no? ¿Qué hay cuando pasas esa barrera, qué hay? Y a veces al otro lado del miedo están muchas posibilidades o también oportunidades, ¿no? O sea, esta es una oportunidad de cambiar tu vida. Entonces, algo últimamente que me ha estado pasando es de que he aprendido de que las oportunidades pueden ser como tu efecto mariposa en la vida. O sea, cada vez que dejamos pasar una oportunidad puede ser como que esa oportunidad pudo haberte llevado a otro nivel. Entonces como que cada vez soy más consciente de qué oportunidades tiene Dios para mí y es como que algo que siempre mi mente está buscando y que siempre, cada vez que yo sienta que esas oportunidades están alineadas a mí, siempre aceptarlas y aquellas oportunidades que no, también simplemente permitir que a otras personas les llegue esa oportunidad. Y bueno, creo que me desvié, pero llegando a lo que estábamos hablando era de que el bucle de inacción es eso, es como un círculo vicioso en el que es complicado salir y que mucho se intensifica en nuestra vida cuando estamos en este análisis parálisis y nos dejamos llevar por miedos o de repente no dejamos o no nos permitimos escuchar a nuestra intuición o simplemente a exponernos a salir de nuestra zona de confort, de poder hacer cosas diferentes. Y bueno, ¿cuáles son esas causas silenciosas de este estancamiento creativo? Primero es el miedo al juicio o al fracaso, ¿no? Que es algo que ya les estaba compartiendo de que este miedo a que alguien te cuestione, a que alguien te juzgue, a que alguien te diga y te señale con el dedo y te diga, jaja, has fracasado, pero al final nadie allá afuera te va a decir eso. O sea, es muy poco probable que alguien te empiece a juzgar por eso, a menos que sea una persona que de repente no esté logrando lo que tú quieres lograr, que puede pasar. Pero nadie allá afuera que haya logrado lo que tú quieres te va a juzgar, al contrario, te va a apoyar. Entonces es importante como diferenciar esto, que las personas que ya lograron eso que tú deseas en la vida, al contrario, van a ver la manera en cómo empujarte a que tú puedas seguir creciendo, a que tú puedas seguir, ahí se me fue la palabra, pero como que a seguir impulsándote. Lo segundo es el perfeccionismo, que es el todo o nada, que automáticamente apaga la chispa. Es simplemente como que es blanco o negro, algo así, ¿no? Y algo que yo aprendí en este tiempo que he lidiado también bastante con el perfeccionismo es de que al final el perfeccionismo solamente te lleva a un punto de aislarte creativamente y que no te permitas equivocarte. Que parte de la creatividad también es experimentar, es poder hacer cosas diferentes y saber que en el proceso que hagas cosas diferentes vas a tener que de repente tener un fracaso, de repente tener que cambiar cosas, tener que romper cosas y volver a armar todo. Entonces, si no eres dispuesto o dispuesta, si no estás dispuesto o dispuesta a que eso va a suceder, simplemente no te estás permitiendo ser creativo o creativo. Porque si pensamos en, por ejemplo, los grandes referentes en creatividad,
han tenido que pasar por muchos procesos creativos para poder llegar a su producto final. O sea, por ejemplo, hablemos de Steve Jobs con Apple. Apple inició con este iPod chiquito cuando él dijo su pitch de imagínate poder encontrar o tener todas las canciones en tu bolsillo. Y era este como iPod chiquito que hoy en día es un iPhone, entonces ya pasaron varias generaciones que ahora estamos en el 16, entonces creo que si él hubiera dicho en un inicio, ay no, yo creo que esto de iPod es algo tan insignificante con que escuchemos las canciones. Debería de una vez implementar que se hagan llamadas o que de repente ya se pueda jugar juegos. Pero él no pensó así, él pensó, su mente creativa dijo, no, o sea, este es el inicio de algo gigantesco, de algo... Y de hecho, cuando él hizo eso, revolucionó, o sea, la tecnología. Pasamos de tener celulares en teclitas a pasar a smartphones, entonces fue algo completamente diferente. Lo tercero es la falta de confianza en tu intuición, que era lo que hablábamos antes, ¿no? La intuición es escuchar a esa voz de tu alma, de poder... De hecho, es importante que si no has escuchado el episodio de escuchar tu intuición, por favor, vea ese episodio porque ahí vas a entender por qué está tan ligado con la creatividad. Y de hecho, lo vas a poder comprender mejor este episodio, así que es como una continuación. Pero sí es importante que escuches esa voz que ya está dentro de ti, que es esa sabiduría interna que está conectada con esa fuerza, esa energía infinita que yo en este caso yo le llamo Dios, pero tú lo puedes también llamar de la forma en la que tú desees, pero es como esta conexión hacia Él en el que puedes tú canalizar esta energía creativa para poder hacer realidad tus ideas. Yo sé que hay muchas veces en las cuales también tengamos que tomar decisiones racionales, siempre va a pasar cuando tengamos que tocar temas que sean importantes, pero ¿por qué no también dar espacio a esos momentos en los cuales tu intuición también puede llevarte a tomar decisiones alineadas a lo que deseas lograr? Y bueno, lo último, que también es una causa silenciosa del estancamiento creativo, es la saturación mental por consumir mucho contenido y no crear nada, ¿no? Que cuántas veces nos ha pasado este tema de simplemente estar consumiendo o simplemente absorbiendo información que no solamente es contenido, ojo, porque siento que últimamente hablo mucho de contenido, pero no es contenido, es en sí consumir cualquier tipo de información, o sea, puedes leer libros, llevar cursos, ir a conferencias, conversar con alguien, ir a eventos, qué sé yo, y recibir tanta información, tantas certificaciones, qué sé yo, al punto que tu mente dice, oye, tengo tanta información que no sé por dónde empezar, ni siquiera por dónde decir esto que quiero expresar, ¿no? Y a mí me ha pasado que yo a veces he sentido como que tengo tanta información que digo, ¿qué hago? ¿No? Y te quemas o realmente te saturas en el sentido de otra cosa que siento que también te estanca creativamente es cuando estás todo el tiempo queriendo accionar y no te das espacios para cuidar de ti, que era lo que hablábamos en el episodio anterior, que era poder tener este bienestar creativo en el que tú puedas crear hábitos en los cuales tú puedas permitir a tu creatividad crecer y florecer. Y bueno, algo muy importante aquí es de que pensar demasiado sin actuar reduce la creatividad espontánea en un 45%. Esto es un dato curioso de The Journal of Creativity Behavior y me parece interesante porque, claro, o sea, a mí me ha pasado muchas veces en las cuales yo intuitivamente he dicho, quiero hablar de este tema en mi podcast o quiero hablar de este tema en mi marca personal con el contenido que hago en redes. Y es como que sientes esa energía y hasta a veces te va bien. Entonces yo siento que cuando tengas estos impulsos creativos en los cuales tú tengas ganas de poder expresar tu creatividad de de alguna manera diferente o de lanzarte a hacer nueva idea de negocio diferente o innovar en tu empresa o innovar en tu trabajo, de repente innovar en tu carrera, algo, en un trabajo, en una tarea que te dejen, siempre abre el espacio de por qué no hacer algo diferente, o sea, qué hay detrás de hacer algo diferente, de poder simplemente lanzarte a hacer algo que está fuera de lo convencional. Que me encanta mucho decir es de que la creatividad es energía en movimiento y cuando hacemos algo, cualquier cosa, activamos nuevas conexiones neuronales. Entonces, acá hay un estudio que me parece interesante. Algo que quise hacer para este episodio es compartirles como datos científicos en torno a la creatividad, porque siento que cada vez hay más información que nos permite poder entender
por qué hay una ciencia detrás de la creatividad y por qué realmente la creatividad nos pertenece a todos. Entonces, hay un estudio que demuestra que caminar activa el flujo de ideas hasta en un 60%. Y de hecho a mí me ha pasado que cuando camino simplemente me permito hacer algo diferente de una actividad en la que no me sentía tan creativa, o juego con Molly, o de repente escucho música, o simplemente cambio el estado, o sea, simplemente de pararte de tu computador y dar unas vueltitas, o bailar, o hacer algo diferente, como que te da más claridad. Y siento que la acción genera claridad. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Oprah Winfrey, que creo que ya le he dicho un montón en este podcast, de que la acción da claridad, ¿no? A veces creemos que es al revés. O la frase que dice, ver para creer, pero realmente no funciona así la vida. Muchas veces tú tienes que creer para luego ver. Y primero tú tienes que accionar para poder tener la claridad de lo que deseas. Porque a veces cuando pensamos en que es al revés, en que primero tenemos que tener la claridad para poder accionar, a veces la claridad no va a llegar porque tenemos este exceso de información de lo que tanto hemos consumido en todo el largo de nuestra vida, que nos impide simplemente tener claro, valga la redundancia, qué hacer. Entonces yo siento que antes de pensar todo el tiempo en que tienes que tenerlo todo organizado en tu mente para poder salir al mundo a hacer algo, pues realmente ese momento nunca va a llegar. A mí me ha pasado que yo he estado esperando en decir, cuando tenga esto o cuando ya sepa exactamente lo que quiero hablar, voy a salir a hablar. Que me ha pasado un montón, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que desde 2022 que hablaba de creatividad, yo sentía que todavía me faltaba algo, pero a veces ese me falta algo, a veces no es nada, simplemente es ser una persona atrevida o atrevido y lanzarte con el conocimiento que tienes en ese preciso instante y vas a ver cómo las cosas empiezan a aclarar. De hecho, yo me pongo a pensar que si yo nunca hubiera lanzado este podcast, que de hecho cuando yo lancé este podcast yo ni siquiera tenía claro que yo iba a hablar de creatividad, o sea, fue como que yo dije, voy a lanzar mi podcast y hablaré de los temas que me gustan, ¿no? Porque en ese tiempo yo les conté que yo todavía hablaba como que de branding y temas de redes sociales, estrategia creativa. Y al final el podcast fue evolucionando y me di cuenta que lo que me apasionaba en mi marca personal y en general en mi vida es la creatividad. Y al final me di cuenta que la acción propia mía de grabar episodios semanales y porque antes yo ya tenía un podcast anterior que se llamaba Shot Creativo, me dio como estas como señales creativas a donde yo tenía que ir, fue que llegué a ese momento. Pero si tal vez nunca hubiera dado ese primer paso, simplemente no estuviéramos aquí y nada estuviera pasado. Así que siento que el cuerpo y la creatividad están profundamente conectados y yo siento que algo muy importante es que cada vez que no se te sientas creativo o creativa, muévete. O sea, cada vez que te sientas estancado o estancada con tus ideas, muévete, sal a caminar, baila, juega, haz algo con tus manos, no sé, salta, qué sé yo. O sea, por ejemplo, algo que a mí me gustaba mucho hacer era jugar Just Dance. O también en YouTube también hay Just Dance, entonces era como que divertido eso. Me acuerdo que lo jugaba full en la adolescencia, entonces como que hacer ese tipo de cosas, como que hacer, es como conectar con tu versión de niño o niña interior que te permitías hacer de todo, o sea, jugar, hacer cosas diferentes, crear, inventar, entonces como que moverte, o sea, al moverte crea energía y la energía es creatividad. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que es del episodio. ¿Cuáles son esas herramientas para romper este bucle de la creatividad en la cual todo el tiempo quieres accionar pero nunca llegas a poder ejecutar esa idea que quieres? Como tu coach de creatividad, te voy a dar como estos ejercicios que a mí me han permitido poder siempre volver al ruedo, porque siento que también parte de siempre mantenerte en el ruedo en la rueda de la creatividad y constantemente estar creando, accionando, es como que no perder la constancia. Yo he sido consciente que las veces en las cuales yo he perdido la constancia en hacer algo, es complicado volver. Al final de cuentas, todo en la vida es hábitos. Entonces, por ejemplo, si tú te das el hábito de todas las semanas grabar un episodio como yo, te va a ser más fácil grabar y crear tu podcast y crecerlo. Pero si ya basta con que una semana lo dejes de hacer, que a mí me ha pasado y me consta, me es más difícil volver. Entonces creo que acá el primer tip, el primer consejo que te doy es que puedas desarrollar esa fuerza de voluntad, o sea, ese propósito, esa energía, esa chispa interna que tú digas, yo hago esto por esto, o sea,
Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a crear contenido, o sea, realmente piensa por qué lo haces, o sea, ¿para qué lo haces principalmente? ¿Cuál es ese propósito mayor al que vas a llegar? Porque la gratificación instantánea te va a decir, ay, pero ¿qué vamos a lograr ahorita a corto, ¿no? En cambio, ¿cuál va a ser la recompensa a largo plazo? O sea, piensa a largo plazo. Creo que eso es algo muy importante porque yo me puedo pensar que la disciplina lo es todo y la constancia también. Entonces, una primera herramienta que te va a permitir romper ese bucle de inacción es desarrollar en tu constancia, en tu disciplina, en que tú desarrolles esta fuerza de voluntad de decir, yo hago esto por esto y no por algo superficial. O sea, algo que realmente tú te comprometas y digas, lo hago por esto. O sea, y es un no negociable. Y por más que tu mente te diga, no, es que hay que hacer otra cosa, mi hija, por favor, no, o sea, al menos hacerlo, porque de verdad, yo se los digo por experiencia. O sea, cada vez que yo he dejado de hacer una cosa, al día siguiente cuesta más. Y así va a ser. Entonces, es una primera herramienta. Y lo segundo es un paso creativo a la vez. Un paso creativo al día. Yo te invito a que hagas una acción creativa diaria. O sea, te hagas una pregunta diaria todos los días que sea, ¿qué acción creativa me va a llevar a lograr tal meta, ¿no? O sea, por ejemplo, si en este caso tú tienes una meta como que principal en tu vida, o sea, piensa en qué acción creativa diaria te va a llevar a eso que quieres. O sea, o qué acción que esté en torno a tu creatividad, que te permita fluir con tu creatividad y tus ideas, te va a llevar a esa idea que deseas ejecutar. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pensamos en la meta gigante o en esta idea gigante que, por ejemplo, puede ser tu marca personal, tu podcast, tu negocio, o de repente algo más del ser, ¿no? De repente algo que, una meta más personal, un viaje tal vez, pero piensas en eso tan grande que simplemente tu mente se abruma y dice, ya algún día lo haré, ¿no? Pero ¿qué pasa si piensas que una acción diaria te puede llevar a eso? Es como, en vez de tratar de comerte una torta gigante, lo comes como que en pedacitos. Entonces es como que yo te invito a que hagas una acción diaria y cada vez que termine el día te preguntes si lo que hiciste hoy día te acercó o te alejó de esa idea. Porque también va a pasar que de que a veces en el día vas a hacer o vas a querer priorizar otras cosas que no están alineados a eso que deseas lograr. Entonces también como que también es mucho tener prioridades, ¿no? O sea, a veces a mí me ha pasado que con el podcast los días viernes pueden ser los días más complicados para mí. Son los días en los cuales yo me siento como más como tentada a hacer otra cosa que no sea grabar el podcast. Entonces, a veces yo ya me doy cuenta de que si ya no lo hago el viernes, prefiero mejor hacerlo días antes. Porque si dejo que sea el viernes, va a ser muy tentador hacer otra cosa. Así que también te digo lo mismo. Si de repente tú quieres hacer contenido y tú sabes que si tú lo grabas los días viernes o los fines de semana, es tentador no hacerlo. Mejor proponte hacerlo días en los cuales tú tengas más fuerza de voluntad y más tiempo para hacer las cosas. Porque a veces nos forzamos a hacer cosas en un debido tiempo, un debido día, ¿no? Por ejemplo, decir, yo voy a crear el contenido todos los días. Pero si tú sabes que no es sostenible para ti, simplemente no va a pasar. Entonces también es como que pensar en ser realista para ti, ¿no? O sea, algo que a mí me ha costado y bueno, que he trabajado muchísimo es que tengo que conocerme a mí misma tanto para poder definir mis hábitos y mi estilo de vida. Por ejemplo, yo un tiempo me había obsesionado con levantarme temprano, 5 o 6 de la mañana, y me di cuenta que a veces no me funciona, porque no es posible que me quiera levantar temprano si no duermo temprano. Entonces, ya cada vez soy más consciente que si duermo un poquito tarde, tengo que dormir más horitas, no podría levantarme más temprano. Y si quiero levantarme temprano, tengo que dormir más temprano. Entonces, como que siempre es conocerte, 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 que también es una de las cosas más poderosas, ¿no? El conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo también te va a dar más libertad creativa. Lo tercero es invitarte a hacer cosas, a crear cosas sin expectativas. Muchas veces cuando creamos, estamos pensando todo el tiempo en que tenemos que lograr algo en específico. Yo sé que puede ser un poco contradictorio con lo que acabo de decir en el primer tip, que es primero, segundo, si no me equivoco. Creo que ya me perdí en los números, pero que muchas veces estamos pensando en crear, pero buscamos un resultado inmediato. Pero simplemente, ¿por qué no exploras de manera diaria o de manera en la que tú te sientas más cómodo o cómoda, crear simplemente para ti? O sea, por ejemplo, simplemente decir, hoy día me siento a escribir porque hoy día quiero simplemente escribir como me siento, hoy día quiero hacer un collage creativo de mis fotos
con unas etiquetas que he encontrado, que de hecho eso se le conoce como junk journaling, que es como que coleccionar cositas creativas que vayas viendo en la calle o de repente papelería que tú tengas y vas pegándolo en tu journaling, y es como una manera creativa de tú poder explorar con tu creatividad. O un día digas, hoy día quiero pintar, quiero crear, pintar, o sea, algo diferente, o dibujar libre de manera imperfecta, no quiero que sea perfecto ni nada por el estilo, y cosas así. O sea, es como que simplemente crear sin esperar esa validación, porque todo el tiempo estamos pensando en, voy a crear, pero como voy a crear, voy a subir un contenido y estoy esperando a que le den like, comentarios, vistas. No, o sea, el hecho de que también pensemos en que la creatividad es solamente una expresión de nosotros mismos, que no tiene que estar ligada a que alguien más afuera nos valide, ya te vuelves libre. Siento que te vuelves libre para crear y para accionar. Pero cuando pensamos y nos condicionamos a que todo lo que creamos tiene que tener un resultado en validación de las personas y que nos aplaudan o que nos hagan comentarios o que nos digan cosas en ese momento, y de repente no lo recibimos, nos sentimos mal. O sea, de hecho yo tuve que trabajar muchísimo en eso en mi vida, en que haga simplemente las cosas porque yo quiero y porque me gustan, sin necesariamente esperar a que alguien más me diga que estaba bien o que me aplauda o que de repente me diga sigue adelante. O sea, es simplemente crear porque a ti te apasiona hacerlo, porque te gusta, porque disfrutas, y en el tiempo va a haber personas en que también les va a gustar lo que haces, pero no necesariamente dependas de eso, porque si no todo el tiempo vas a ser presa o preso de esa validación, de esa búsqueda de aprobación, que también es como parte de una herida de la infancia que muchos podamos haber tenido, que en mi caso a mí me ha pasado. Bueno, lo siguiente que tiene que ver con el paso creativo a la vez es el poder del primer paso, que también quiero como que poder ahí profundizar, y es de que a veces sobrevaloramos dar el primer paso. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, supongamos que tú quieras lanzar un podcast y el primer paso es que tú te grabes un episodio o que de repente armes la portada de tu podcast. Ya estás iniciando, entonces a veces sentimos de que iniciar algo tiene que ser algo extraordinario, o sea, como decir, ya voy a hacer mi podcast y tengo que tener la portada y contratar a un diseñador o diseñadora que me lo haga, o de repente tengo que ver la mejor estrategia de marketing para cómo posicionar mi podcast, o de repente tengo que pensar en cómo, no sé, cómo voy a hablar. Entonces, a veces pensamos tanto, o sea, lo sobreanalizamos tanto que al final nunca llegamos a nada. Entonces, simplemente un primer paso que tú sientas genuino hacer, lo haces y empiezas. Por ejemplo, para contarles, yo cuando lancé el podcast, yo hice un diseño súper básico en Adobe Illustrator de tipografía, o sea, de letritas. Grabé un episodio que encima me equivoqué, imagínense, o sea, eso es algo chistoso, ¿ya? Yo, en poner en el nombre del episodio cálida bienvenida, porque yo quería que se llame como una bienvenida cálida, una bienvenida como que amorosa, porque es parte como de mi personalidad, puse calurosa bienvenida, y luego de años que lo leo, digo, ¿cómo pude poner ese nombre? Y lo peor de todo es que calurosa siento que se puede como entender en muchos sentidos, hasta el sentido negativo, así que yo me río de esa equivocación. Pero imagínate si yo en ese momento hubiera dicho, no, qué horrible, elimino este episodio, ¿cómo voy a hablar esto? Entonces simplemente lo dejé ahí, pero decidí avanzar. Y a veces eso pasa, que con la primera acción y de repente no salió bien, automáticamente ya nos desistimos y digamos, ya no voy a hacer nada y me desaparezco. Entonces, a veces el accionar y que luego más adelante de repente como que te cause un poco de gracia cómo iniciaste y cómo has ido evolucionando, también es como abrazar esa versión tuya de antes que se atrevió a lanzarse y hacerlo con los recursos que tenía en ese momento. Y es hermoso, ¿saben? Cuando yo recuerdo a esa versión mía que lanzó ese episodio y ver ahora lo que he avanzado, pues simplemente es como ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de decir, wow, como en ese tiempo también puedo aprender cosas, darme cuenta que también qué cosas tengo que innovar, y creo que, como dijimos hace rato, la acción te da esa claridad. Y lo siguiente es la acción inspirada versus la acción forzada. Acá tampoco quiero que lleguemos a esa acción en la cual tú te fuerzas a crear, en que tú digas, yo tengo que crear porque si no creo no voy a lograr mis sueños, o no voy a llegar a eso que quiero, o voy a seguir procrastinando. Y es como que algo que he visto mucho es de que a veces hay como este diálogo negativo en que
hay personas allá afuera que te dicen que si no accionas, estás como que perdiendo tu tiempo y estás fracasando. O sea, no necesariamente tiene que ser así, como que tú te sientas que tienes que accionar por dolor. O sea, como que si yo no acciono ahora me va a pasar esto. No, o sea, también ve la acción como algo nutritivo para tu vida. O sea, más que pensar en el lado negativo del dolor de, yo acciono porque si no acciono me va a ir mal o no voy a generar dinero. Más que por ese lado pensar en, si acciono, ¿qué cosas positivas puedo traer a mi vida? ¿Qué oportunidades? Y al hacerlo te vas a dar cuenta que sí, o sea, la acción está muy ligada muy ligada a muchas cosas positivas, ¿no? Si accionas en el lado de tu bienestar, puedes tener mejor salud. Si accionas en el lado de tus relaciones, pues obviamente vas a poder tener mejores relaciones interpersonales. Si accionas en tu trabajo, vas a tener de repente más oportunidades de ascenso. Si accionas en tu emprendimiento, puede ser que tengas oportunidades de que estés creciendo, tengas más clientes, te conviertas en una gran empresa. Si accionas en tu marca personal, puedes tener oportunidades de colaboraciones, de trabajar con marcas, de crear tus programas, cursos, servicios, crear de repente una empresa de productos. Entonces es como que más que pensar en esta acción forzada detrás de que tiene miedo, dolor, frustración, pensar en esta acción inspirada, o sea, que realmente tú te inspires y digas, ok, yo acciono por esto, o sea, yo acciono porque realmente me nace y me parece lindo porque cada vez que acciono también puedo ayudar a otros y puedo servir a otros. Entonces es como diferenciar bastante eso, ¿no? O sea, como que desde qué lado estás accionando, desde el miedo o desde el amor, que también es diferente cómo se hacen las dos cosas. Y lo último es que la creatividad se alimenta de la experiencia, no solo de ideas. O sea, que a medida que tú vayas creando vas a ir alimentando tu creatividad. O sea, a medida que vayas experimentando, haciendo cosas diferentes, comunicándote, hablando con otros, y no necesariamente de ideas, de información que recibas, sino cuando tú vayas experimentando cosas. O sea, por ejemplo, si tú experimentas crear contenido, vas a ver que tu creatividad se va a ir alimentando de cómo crear contenido. Si tú experimentas en cómo comunicar, te vas a dar cuenta en cómo tú puedes ser un mejor comunicador o comunicadora. Por ejemplo, yo siento que el grabar todas las semanas episodios de podcast, siento que también ha influenciado mucho en mi manera de comunicar, que de repente antes hasta me hubiera dado vergüenza. Entonces siento que el hacer siempre algo, más que el hecho de que inició como una idea, al final la experiencia es lo que te va a hacer que amplíes más tu creatividad en eso que quieras hacer. Así que eso, Sani, la verdad que me ha encantado mucho este episodio. Y bueno, para cerrar me encantaría recordarte que ser creativa no es algo que se hace, sino que es algo que se es. De hecho, con este episodio también te quiero decirte que la acción está alineada con quien tú eres. Entonces, a medida que tú acciones bajo tus estándares, bajo lo que tú deseas lograr en tu vida, bajo quién eres tú en esencia, va a ser hermoso, va a ser nutritivo, va a ser expansivo. Pero si accionas bajo algo que tú realmente no eres, que es algo que tú crees que eres pero no eres, al final no va a ser sostenible. Entonces también algo importante de que tú puedas conocer del accionar es que tú vas a accionar también a medida que también te vayas conociendo más, porque a veces creemos que tenemos que hacer cosas, pero a veces las cosas no están alineadas a nosotros y por eso tal vez nos cuesta tanto hacer. Entonces también mi pregunta aquí es, eso que tú quieres hacer, esa idea que tú quieres ejecutar, ¿realmente está alineada contigo o no? Aquí me gustaría que te des un espacio y si realmente la respuesta es no, está alineada conmigo, aquí lo que a mí me ayudó una vez es poder introspectarme y darme cuenta en cuáles son esas metas y sueños que a mí me gustaría lograr y cómo me veo de aquí en unos años. O de repente ni aquí en unos años, a un año, en meses, o sea, cómo me veo. Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son tus verdaderos sueños y cuáles son tus verdaderas metas. No tiene que ser nada complicado, sino es hacer esta pregunta que te va a poder darte cuenta en qué es eso que realmente eres, que es algo importante, ¿no? Este autoconocimiento. Y también que la inacción es parte del camino, pero no tiene que ser tu hogar, Sani, por favor. O sea, varias veces vamos a pasar por ese bucle de inacción. A mí me ha pasado, ya han visto lo que pasó acá en el podcast. Pero es normal, o sea, va a haber momentos en que nos vamos a perder para volver a encontrarnos. Así que también hay que ser conscientes en cuándo caemos en estos bucles de inacción y cómo podemos salir con nuestras ideas a flote y cómo poder dejarlas brillar y poder dejar que se expresen. Y por último es que
el arte de ser tú empieza cuando te das permiso de crear desde el corazón. Con eso cierro, Sani, espero que te haya encantado este episodio. La verdad que a mí me ha gustado muchísimo cómo ha quedado. De verdad me he sorprendido. Pero bueno, cuéntame qué te pareció. Te leo en los comentarios. Si sientes que este episodio le podría caer como anillo al dedo a alguien, compárteselo. Y también si a ti te encantó, puedes también etiquetarme en mis redes sociales. Así que eso. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio. Chao, chao.